Ni siquiera sirves para cargar agua. Eso fue lo que le dijo su padre, pero cuando su nombre retumbó en el estadio, hasta él tuvo que aplaudir. Mateo creció escuchando que era un error. Su padre, don Rubio, decía que había nacido demasiado débil, demasiado blando, demasiado tonto. Vivían en un poblado seco entre las colinas del interior de Bolivia, en una casa de adobe con piso de tierra apisonada y cocina a leña. Mateo pasaba los días intentando dominar el golpe de la azada o empujando al viejo burro rumbo al campo. Y cuando se equivocaba, y casi siempre se equivocaba, volvía a oír: ni siquiera sirves para cargar agua. La madre intentaba defenderlo, pero era una mujer demasiado pequeña frente a un hombre tan duro. Mateo se callaba. Aprendió temprano que llorar solo lo empeoraba todo. También aprendió a caminar rápido, a esconder su cuaderno bajo el colchón y a silenciar la voz cada vez que quería contar un sueño. Solo hablaba cuando corría. Era en el campo de tierra detrás de la escuelita del pueblo donde su cuerpo encontraba voz. Corría como huyendo del mundo. Y era hermoso de ver. El profesor Ramón fue el único que lo notó. Decía que el niño corría con el corazón, pero Rubio no lo permitía. «Correr es cosa de vagos», gritaba. Y Mateo solo volvía a entrenar cuando el padre estaba lejos. Descalzo, con los pies agrietados, subía los cerros solo. Corría entre espinas y piedras, como si cada paso fuera un clamor de justicia que el mundo aún no había escuchado. Un día llegó una competencia intermunicipal. El profesor quiso inscribirlo. Mateo dudó. Sabía que su padre se burlaría, pero la madre solo dijo: «Ve, hijo, ya has recibido demasiados golpes como para tener miedo». Y él fue. En la mañana del viaje, Mateo se despertó antes que el sol. Su madre ya estaba en la cocina, removiendo la papilla en la estufa de leña. El crujido de la madera era el único sonido en la casa. Don Rubio aún dormía, roncando fuerte en la habitación de al lado. Mateo se sentó en el banco de madera, se puso las sandalias gastadas y miró hacia la puerta. La madre puso un pequeño atillo de ropa sobre la mesa y dijo sin mirarlo: «Llévate esto. Es poco, pero está limpio». Él asintió. Su cuchara temblaba un poco, pero ella mantuvo la vista en la olla. Afuera, el clima era seco. Los senderos de tierra ya comenzaban a levantar polvo, incluso con el sol apenas saliendo. Mateo cruzó el patio despacio. La gallina escarbaba cerca del chiquero y el perro lo siguió unos metros, pero se detuvo en la puerta. Caminó solo hasta la parada. El bus viejo llegó lleno de gente del campo. Algunos también iban a la competencia. Nadie hablaba mucho. Él fue de pie casi todo el trayecto. Observaba el paisaje pasar y pensaba en qué haría si perdía. Pero allí, en ese suelo tembloroso y ruidoso, sintió: lo que dolía no era el miedo a perder. Era la certeza de que, ganara o no, volvería a casa con el mismo silencio de siempre. En 1900, el albergue de la ciudad vecina, el profesor Ramón compartió pan y café con los chicos. Mateo permaneció en silencio, observando a los demás reír, hablar alto, con padres que trajeron bocadillos, bolsas y hasta banderas con los nombres de sus hijos. Él se sentó en una esquina, con el atillo de su madre en el regazo. Cuando nadie miraba, lo abrió despacio. Dentro había una muda de ropa, un pan duro y un papel escrito a mano: «Hijo, nunca supe cómo protegerte, pero Dios sabe el hijo que me dio. Corre con él». Mateo no pudo comer. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Al final de esa tarde, fue hasta una pequeña iglesia cerca de la plaza. Entró en silencio. Las ventanas abiertas dejaban que el viento seco golpeara los bancos de madera. No había nadie. Se arrodilló despacio y permaneció quieto por varios minutos. No habló en voz alta, no lloró. Solo respiró hondo y pensó: «Señor, solo dame fuerza para correr como siempre he corrido. Si tengo que perder, que sea por mí. Pero si tengo valor, muéstraselo». Al regresar, pasó por el bebedero de la plaza y le ofreció agua a un niño que estaba solo, más joven, temblando de nervios. «Toma, te va a calmar». El niño sonrió tímido. «Tú vas a ganar», dijo. Mateo no respondió. Solo miró al cielo
y pensó en su madre. Fue en el momento del altavoz, cuando el locutor gritó su nombre, que don Rubio, sentado en la gradería, con el rostro endurecido, tuvo que levantarse, porque todo el estadio ya estaba aplaudiendo de pie. El día de la carrera, Mateo calentó en silencio. El estadio de la ciudad era sencillo, con gradas de cemento y rodeado de árboles secos alrededor. Había gente de pueblos vecinos, familias enteras con carteles, sombreros de paja y celulares listos para grabar. El profesor Ramón estaba tenso. Le dijo a Mateo: «Corre con lo que tienes en el corazón. No necesitas demostrar nada», pero él sabía que sí necesitaba, y por una razón que ni él mismo esperaba. Temprano en la mañana, antes de salir del albergue, alguien golpeó la puerta. Cuando Mateo abrió, era su madre, y detrás de ella, su padre. Rubio vino callado. Solo dijo: «Vine a ver si eres todo eso que están diciendo». La madre contó que un vecino le llevó la noticia, diciendo que el nombre del hijo estaba entre los favoritos y que la ciudad estaría llena. «¿Y si se avergüenza de ti frente a todos, Rubio?», provocó el vecino. Él no soportó la idea. Montó el burro y fue. Mateo no respondió. El padre no pidió disculpas, no tocó el pasado. Solo se quedó ahí, en la gradería, sentado, como quien presencia un juicio. El muchacho se puso el número 27 en la camiseta, miró de reojo hacia las gradas y vio al padre, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. El corazón se aceleró. Era como correr con todas las voces del pasado dentro de la cabeza. La salida se acercaba. Y por primera vez pensó: si pierdo, él se va a reír. Se dio el disparo de salida. Mateo salió como nunca. Los primeros metros fueron pesados. El cuerpo se sentía denso, el suelo demasiado duro, el sol fuerte. Pero en la curva de la segunda vuelta, vio al niño pequeño al que había ayudado en 1930. El bebedero. Estaba a la orilla de la pista, aplaudiendo, con los ojos brillando. Fue como una señal. Las piernas respondieron. El aire entró de una forma nueva. Mateo aceleró, pasó a 1, pasó a 2. Los gritos aumentaban. Alguien gritó su nombre: «¡Mateo! ¡Vamos, Mateo!». Y él reconoció que era la voz de su madre. En la recta final solo quedaban 2 corredores al frente, pero era ahí donde Mateo se transformaba. Ahí donde siempre corría solo, con los pies agrietados entre las espinas del cerro. Recordó el papel en su bolsillo, el dolor antiguo, y corrió como quien necesita respirar. El adelantamiento ocurrió en los últimos 30 metros. Todo el estadio se levantó. Cuando cruzó la línea de meta, no gritó, no levantó los brazos, solo cayó de rodillas y sonrió en silencio. Por el altavoz, el locutor anunció: «Ganador absoluto, Mateo Rubio Cortés». Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Don Rubio, inmóvil en la gradería, fue rodeado por gente aplaudiendo. Alguien lo miró y preguntó: «¿Ese es el padre de él?». No respondió, pero se puso de pie, y por primera vez en la vida aplaudió a su hijo. Después de aquel día, Mateo volvió al pueblo con una medalla de latón en el cuello y una historia que todos querían oír. Pero él no hablaba mucho. Seguía callado como siempre. Solo sonreía de lado cuando alguien decía: «Callaste la boca de tu padre, ¿eh?». En la casa de adobe, por fuera cambió poco, pero por dentro había silencios distintos. Don Rubio no se volvió un padre cariñoso. Seguía siendo duro, seco, de pocas palabras, pero nunca más dijo que su hijo era inútil, y de vez en cuando alguien venía de visita, dejaba escapar: «Ese ganó una carrera en la ciudad grande, Mateo». Guardó la medalla en una caja de zapatos, nunca la colgó en la pared. Le dijo a su madre: «Fue solo una vez, pero fue suficiente». Volvió a ayudar en el campo, pero seguía corriendo por los senderos. Ahora, con un grupo de niños detrás imitando sus pasos, empezó a entrenar a los más pequeños, enseñando lo que el profesor Ramón le había enseñado. Y más, mostraba cómo correr descalzo, cómo respirar, cómo no rendirse cuando nadie cree en ti. Rubio observaba desde lejos, fingiendo desinterés. Pero una vez la madre lo vio. Espiaba por la rendija de la puerta. Al final de ese año, Mateo fue convocado para otra competencia. Esta vez no dudó.
Tomó su atillo, guardó el mismo billete de su madre en el bolsillo y fue. Al salir, escuchó a su padre decir en voz baja sin mirarlo a los ojos: «Ve y muestra de nuevo quién eres». Mateo caminó por el sendero con los ojos húmedos. No era una disculpa, pero era lo más cerca que ese hombre sabía llegar. Y para él en ese momento ya era suficiente. ¿Alguna vez te han menospreciado quienes deberían protegerte? ¿Has tenido que tragarte el dolor en silencio, solo para poder seguir de pie? Mateo venció sin gritar, sin demostrar nada con palabras. Simplemente vivió la verdad que Dios ya conocía. Su valor no dependía de la opinión de nadie. A veces, la justicia de Dios no viene en discursos, viene en el momento, justo. Viene en el aplauso que nadie esperaba. Viene cuando incluso quien te hirió tiene que levantarse ante tu victoria. Si esta historia habló contigo, compártela con alguien que aún carga el peso de un rechazo. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez sentiste que Dios te usó para mostrar que tu valor va más allá de las palabras humanas? Recuerda, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Dios conoce tu corazón y Él sabe que tu momento de victoria llegará.